el circuito de circulación en el generador de vapor lo podíamos simplificar tomando un solo tubo de bajante y un solo tubo de elevador, suponiendo que está despreciando las variaciones que pueda tener producto de las desviaciones y al hacer eso, pues consideramos entonces el potencial de circulación y considerando el potencial de circulación, llegamos entonces a la evaluación del circuito de ebullición como tal. ¿Okay? Y para poder evaluar el circuito de ebullición tendríamos que definir la primera parte, que sería la parte que corresponde a la relación de circulación, la determinación de la densidad en el tope, para poder evaluar los otros parámetros. ¿Okay? Y dentro de los parámetros que es necesario evaluar, entonces sería el diseño mecánico de los tubos. ¿Okay? El diseño mecánico de los tubos. Y para entrar a evaluar el diseño mecánico de los tubos, tenemos que utilizar del código ASME, que es el mismo código de la ASA P331, referente a tubería, que me dice que el esfuerzo máximo permisible, yo no estoy seguro si esto lo revisamos. A ver, refresco. Vimos la ecuación esta. El esfuerzo máximo permisible, que va a ser en función del diámetro exterior por la presión interior sobre 2 veces el espesor menos el coeficiente C, que es el sobreespesor trabajado, ¿okay? O sobreespesor por corrosión, sobre diseño, menos Y, que es el coeficiente de granulometría. Todo esto, el coeficiente de granulometría multiplicado por la presión de diseño a la que está sometida la tubería. Esto lo habíamos visto. Lo habíamos detallado, no recuerdo. No, profe, yo creo que eso no lo habíamos visto. Estábamos resolviendo el problema, que no lo terminamos por el tiempo, no nos dio tampoco. Okay. Entonces íbamos a empezar a ver esto, para poder definir entonces el espesor o calcular o para buscar el material de la tubería o para calcular el espesor, ¿okay? O para indicar el espesor de la tubería o dimensionar la tubería correspondiente. Estas ecuaciones son las mismas. Las dos ecuaciones son las mismas. Lo único que en este lado está despejado y en este estaría despejado el espesor mínimo, el mínimo espesor que tendría que tener la tubería para soportar el esfuerzo correspondiente.
coeficiente de granulometría, otra vez, dependiendo del código ASME, va a depender del tipo de material. Si el material es un material ferrítico o el material es austenítico, ¿okay? Y de la temperatura a la que va a estar sometido, ¿okay? El material. Entonces, si es ferrítico, ese factor, el coeficiente de Y, va a ser 0.4, 0.5, 0.7, y de ahí en adelante queda en 0.7. Si la temperatura, ¿okay? Es 1150 grados Fahrenheit en adelante. Y si es austenítico, quedaría en 0.4 hasta 1150, y a partir de 1050 y a 1150, entonces quedaría, ¿okay? Fijo en puntos. O sea que necesitaríamos tener la temperatura a la cual va a estar operando el material y conocer, por supuesto, la estructura de la tubería. ¿Okay? Si yo voy a identificar el material, o si yo tengo el material, voy a calcular la estructura, o sea, el tipo de tubería o de tubo correspondiente. En el caso de la caldera, ¿okay? Normalmente, fíjense que en el código diferencian lo que es tubo y pipe, tube o pipe. ¿Okay? En castellano, tradicionalmente han traducido eso como tubería, pero en realidad hay una diferencia clave. O sea, no es lo mismo, ¿okay? Tube que pipe. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es sencillamente la especificación correspondiente. ¿Por qué? Porque sencillamente en el caso de el tube, la forma de fabricación, la estructura de la fabricación se hace considerando el calibre, ahora el calibre, no puede ser. De los calibres que debería estar allá. Entonces, en esta tabla que se expresa
los espesores en función de calibres. ¿Okay? Entonces, esos espesores en función de calibre están en orden decreciente. ¿Okay? O sea, en orden inverso. Mientras más pequeño, ¿okay?, el calibre es más grande, el espesor es más grande. Entonces, estaría comenzando, por ejemplo, en 4 ceros, que sería un espesor de punto 45-40, y el 16, que sería un espesor de .0650 en espesores correspondientes, milésimas de pulgada. Ahora, ¿qué conocen ustedes que se exprese en calibres? El calibre de los cables, profe, y es así igual también, mientras más pequeño, más grueso. Exactamente, es el calibre de los cables viene especificado, ¿okay?, en esa norma. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? El calibre de los proyectiles. El calibre de los proyectiles, por ejemplo, el calibre de los perdigones, que también utilizan esa especificación. Ok. Vamos a usar continuamos. Ok. Perfecto. Está por aquí. Entonces, los tubos se especifican en función del calibre, mientras que las tuberías o los pipes se especifican según las normas estas que aparecen acá. ¿Sí? Fíjense que aquí estarían las especificaciones de un diámetro exterior nominal, ¿okay? El diámetro en pulgadas, ¿okay? Y bueno, aquí el diámetro, el calibre, el diámetro nominal, el tamaño nominal, la especificación de apoyo, y está la especificación del diámetro exterior, el diámetro interno, el espesor y los detalles de el área transversal, la circunferencia, etcétera, de la fabricación. Inclusive tiene detalles de construcción. Ahora, fíjese que
los detalles del caso de las tuberías, que el diámetro nominal no coincide ni con el diámetro exterior ni con el diámetro interior. Porque fíjense que aquí tiene, por ejemplo, que vamos a ponerlo en grande. Esta tubería de 1/8, ¿okay?, tiene el diámetro externo de 0.405 pulgadas y el diámetro interior, ¿okay?, es de 0.269, ¿okay?, para el 40 estándar, para la cédula 40 estándar, ¿okay?, que no es 1/8 de pulgada, no es 1/8 de pulgada. Y por ejemplo, la tubería esta de 1 pulgada, que viene especificada el Schedule 40, el 80, el 160 y el triple X, ¿okay?, el diámetro exterior es 1.315 para todas estas especificaciones, y el diámetro interior varía, ¿okay?, según la especificación, que va desde 1.049 hasta 0.599. Entonces, ahí se ve la diferencia entre la especificación de una tubería, ¿okay?, y la especificación en base a tubo. Una especificación en base a tubo, en base a BWG, especificación de BWG. Los tubos se especifican, ¿okay?, en BWG, y las tuberías según el schedule. Ahora, usualmente las tuberías, normalmente la especificación de tubería normalmente se utiliza cuando el conducto se utiliza para transportar fluido de un sitio a otro. Ustedes dirán, bueno, pero siempre se va a transportar el fluido de un sitio a otro. Pero, ¿qué sucede? Que si yo tengo un intercambiador de calor, la importancia del dimensionamiento del conducto se hace se acrecenta la importancia. ¿Por qué? Bueno, porque va a interaccionar con otras piezas que tienen que ver con la mecánica del equipo. En cambio, en el caso, si la función del conducto es simplemente transportar el líquido, eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el dimensionamiento, en el caso del tubo, que se especifica en base a el diámetro exterior, que es lo que se garantiza en la fabricación. Por eso entonces, lo que se especifica en el caso del tubo es el espesor exterior y el diámetro exterior y el espesor, ¿okay?, para garantizar el soporte o lo que puede soportar
la carga que puede soportar el interior de la tubería. Ahora, en el caso del tubo, perdón. Ahora, en el caso de la tubería, ¿okay? Lo que se especifica que es el diámetro nominal, que no es ni el diámetro exterior ni el diámetro interior, sino que es un diámetro de referencia. Y luego entonces tendríamos que buscar en la tabla a qué corresponde el diámetro exterior y el diámetro interior para saber el dimensionamiento preciso. Ahora, desde el punto de vista del diseño mecánico, a mí no me importa tanto el diámetro exterior. ¿Por qué? Porque la tubería lo que va a hacer es llevar el fluido de un lado a otro. En cambio, en el caso del tubo, el tubo va a interaccionar, ¿okay? Va a interaccionar con elementos dentro de la estructura, ¿okay? Y por eso yo tengo que garantizar el dimensionamiento de esa interacción. ¿Ok? ¿Está claro? Entendido, profe. Okay. Mire, a mí no me gustan las clases por internet, porque la mayoría de ustedes lo que hacen es que ponen el celular y se van a hacer cualquier otra cosa. Y así pueden estar. Eso para mí no es nada, porque eso es como agarrar un libro y leerlo y ya está. Y si es así, y asistieran a las consultas, a preguntar las cosas, las dudas, no sería tanto, pero en líneas generales ni siquiera van a las preguntas, a aclarar las dudas, ni siquiera con los problemas correspondientes. De todas maneras, eso es un problema de ustedes. Ok, sigamos. Yo cumplo con pasar la información y ustedes verán lo que van a hacer. Ok. Ajá. Entonces, otro aspecto que es necesario considerar en el caso del diseño del circuito de ebullición, ¿okay? Es el flujo de fluidos. Ya eso ustedes lo han hecho. ¿Por qué? Porque lo vieron en mecánica de los fluidos. Y en el caso de mecánica de los fluidos, ¿okay? En el caso de mecánica de los fluidos, yo tengo que calcular la cantidad de vapor que se puede producir con un circuito de ebullición correspondiente. Y para ello entonces tengo que emplear las ecuaciones que ustedes vieron en mecánica de los fluidos. ¿Okay? Y por supuesto en termodinámica. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, ¿okay?, el fluido que va a estar pasando, que va a ser del lado de el bajante, va a ser puro líquido, y del lado del vapor va a ser una mezcla de gas y líquido, no, de vapor y líquido. ¿Ok? Entonces ya vamos a explicar
explique ese comportamiento con un problema. Vamos a explicar ese comportamiento con un problema, que fue lo que comenzamos a hacer en la clase anterior.